Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos, un nuevo lunes, un nuevo comienzo de semana, al que llegamos precedido por otra jornada cívica impactante, la del día de ayer. Es bastante curioso cómo va fluyendo todo este tema, todo este ánimo cívico en la República Argentina, con muchísima gente que de alguna manera en las horas previas decía, pero ¿y hoy estará la gente? Bueno, finalmente el día 13 de septiembre marcó otra vez una impronta cívico-ciudadana a lo largo, a lo ancho de la República Argentina, de enorme magnitud, de enorme presencia de vecinos, de ciudadanos. Muchas veces en esto hay un juego finito. Es un juego finito en donde, entre lo que se quiere expresar, el modo de expresarlo, donde la ciudadanía ha encontrado un mecanismo en estos banderazos, estas marchas, estas presentaciones, poder agitar banderas, bocinas, consignas y reconocerse en el otro y no sentirse solo en un universo de dolor y de frustración, muchas veces lleva a pensar que no uno, sino el otro se puede agotar, se puede cansar, si no hay que medirlo, si no hay que mirarlo. La televisión porteña una vez más hace un papelón fenomenal entre los cuestionadores, los tontos discursos o de odio o de ninguneo en términos de número, o lo que ayer la verdad que le impactó muchísimo a muchísima gente, que es que una colega, Mariana Cingulín, que me parece a mí una colega interesante, inteligente, dijera, no está clara la consigna. Bueno, no es que no está clara, las consignas están súper claras. La consigna está definida por la bandera, la consigna está definida por el himno, la consigna está definida por la libertad, la consigna está definida por un universo de argentinos que quieren una sociedad que transcurra en un plano de lógica, de sentido común, de respeto. Pensemos lo siguiente, en algún lugar muchos sostienen que es en Pinamar, en una casa de Aníbal Fernández, está Lázaro Báez. Está claro que al respecto de la persona de Lázaro Báez aún hay una opinión formada en base a datos de carácter concreto por millones de argentinos que entienden que Lázaro Báez es un apropiador de la renta pública, un señor que comenzó en un origen como el de cualquiera de nosotros y que se transformó en un megamillonario. Es el Lázaro Báez que sigue en silencio, que sigue sin hablar, que tiene hoy preocupaciones porque él salió de la prisión de Ezeiza, pero su hijo Martín está dentro de la prisión de Ezeiza y no hay ninguna perspectiva de que salga. Es el Lázaro Báez que tiene otro hijo que ha expresado que tiene diferencias con su padre, ha elegido otros abogados, otros caminos, abogados que en un caso le han robado documentación de dentro del auto, abogado que en algún caso ha hecho denuncias en los fueros ordinarios de la provincia de Santa Cruz por seguimientos, investigaciones, pero que a su vez, en una cuestión que es muy llamativa y también que es muy extraña, se para alguien en una moto, se baja muy tranquilo, tira, hace 2 disparos contra la casa de este hijo de Lázaro Báez y luego se va y no pasa nada y nadie sabe nada y en un lugar relativamente, yo diría, me atrevo a decir desde el punto de vista de la población pequeño, como es Santa Cruz y sus localidades, no hay ninguna respuesta. Lo decía, aparentemente comienzan a aparecer las respuestas, pero en una suma de situaciones que llaman cada vez más la atención. Un pescador, una vez más, en un área desértica de la costa del sur de la provincia de Buenos Aires, halló una mochila. Esa mochila que halló, todo llevaría a pensar, era de Facundo Astudillo Castro. Dentro de la mochila había 2 celulares, aparentemente hay algún otro tipo de cuestiones. Bueno, por supuesto, en la tarde de ayer habló para varios medios metropolitanos uno de los abogados, con severas, otra vez, apreciaciones sobre policías de la provincia de Buenos Aires, una vez más insistiendo que a Facundo Astudillo Castro lo desaparecieron y volviendo a partir del hallazgo de otros restos humanos en esa misma área a insistir este abogado en que ahí en esa zona desértica abandonada de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa, entre cangrejales, hay una suerte de cementerio clandestino de la bonaerense. Ya solamente el título es muy fuerte y muy oprobioso. Viniendo a nuestras cuestiones. En el día de ayer el concejal Marcos Gutiérrez,
extraño caballero, había publicado un texto muy fuerte en su cuenta de Twitter, que minutos después u horas después borró, hablando o planteando severamente cuestiones que tienen que ver con el modo en que la comuna del partido de General Pueyrredón ha llevado o viene llevando la cuestión en función del desafío del coronavirus. Haciendo un planteo en el sentido de decir que no se han hecho o no se han armado estructuras, no se han creado instalaciones apropiadas, afirmando además que la municipalidad recibió una cantidad de dinero, él ponía un número importante allí, y preguntándose qué pasó con el dinero de las donaciones. De todo lo demás y al respecto de cómo es lo demás, no sé, tampoco es fácil establecerlo porque Gutiérrez publica un Twitter que en esta era de operadores de community manager uno no sabe si fue el community manager, si fue él. La redacción era bastante buena, así que probablemente ha sido el community manager. Y lo borra. ¿Por qué lo borra? Si está diciendo verdades no debería borrarlo. Pero más o menos en simultáneo, o un poco antes o un poco después, otro concejal, en este caso un concejal del oficialismo, aparece también con una comunicación diciendo, bueno, que Mar del Plata está siendo abandonada por la provincia y por la nación. Esto es una definición, la verdad, de una fuerza absolutamente enorme que debería poner claramente en alerta a los marplatenses. No sé sinceramente si es porque a partir del hecho de que comencé a publicar diariamente el parte del Hospital Internacional General de Agudos, bueno, en definitiva, parece que otros medios han procurado tener la misma información, o quizás tenían la información, habían elegido no publicarla y se ponían y se alineaban con títulos catástrofe todos los días al respecto de límites o situaciones límites para atención de pacientes. Y lo que se comprueba, por ejemplo, en el último parte, es que hay un descenso de la cantidad de personas internadas, porque hay cada vez un número mayor de recuperados, aunque sí, por supuesto, en el contexto, han fallecido personas a consecuencia del COVID-19 aquí en la ciudad de Mar del Plata, tanto en el ámbito de Liga como en otros ámbitos de administración privada de salud. Está claro que estamos enfrentando un tema de proporciones, en donde los gobiernos no saben muy bien dónde pararse. En Israel ayer, después de un enjundioso discurso, en un Israel que hoy tiene mucho para festejar, porque en horas más va a sellar un acuerdo de reconocimiento mutuo con Bahrein, que se sumaría de esta manera como segunda nación árabe a un reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, lo cual es, sin ninguna duda, una muy buena noticia, porque hace aumentar un camino de una desescalada bélica que lleva demasiado tiempo, es una tortura para los pueblos y está claro que no va a haber coalición árabe alguna que sea capaz de hacer desaparecer ya el Estado de Israel. Por lo tanto, comienza a darse en el plano de la realidad un cambio de situación verdaderamente importante. Pero mientras Israel puede mostrar esto, el gobierno de Bibi Netanyahu puede mostrar esto, le explota entre las manos la situación del COVID-19, tiene que volver a situación cero, tiene severos enfrentamientos con sectores de la población de su país que se niegan absolutamente, no ya a cumplir una regla estricta, se niegan a llevar barbijo, como pasa con algunas de los grupos u organizaciones confesionales de carácter ultra que habitan dentro del Estado de Israel, en su mayoría de ascendencia húngara o rusa, y que practican, digamos, un judaísmo ultra ortodoxo en cuanto a su modo de ver, entender, y que por supuesto, ¿qué dicen sus líderes? Bueno, esto es una determinación de Dios, una determinación de Yahvé, cada uno tendrá su destino, y no tiene ningún sentido usar, por ejemplo, barbijo. Es el mismo tipo de grupos de aquellos que, habitando en el estado de Nueva York, concretamente en las áreas altas de Brooklyn, hace 2 años desataron una epidemia de sarampión por negarse a vacunarse. Es increíble, pero en el mundo convivimos con
digamos, este diferente tipo de situaciones. Por un lado tenemos la ciencia, el impacto de la ciencia, el conocimiento al respecto de la misma, el desarrollo del universo de las vacunas como un elemento que ha dado un paso en la sostenibilidad en el tiempo de la vida de los seres humanos, y por otro lado, bueno, estos grupos negacionistas que no necesariamente son, digamos, la cuestión religiosa me parece que pega como de costado, pega medio finito. Me parece que hay algo en los individuos mucho más profundo, que en muchos casos coincide su apreciación de la cuestión religiosa con la cuestión de su visión frente al mundo desarrollado, frente a la ciencia, frente a un conjunto de situaciones de interés. En el día de ayer, Martín Litvak, argentino, desarrollador de negocios de protección de capital, autor de un par de libros al respecto, que actualmente vive en Miami, con el que he tenido oportunidad de hablar, subía en su cuenta de Twitter una entrevista a George Soros. Vaya hombre mítico si lo hay. Una entrevista corta, o por lo menos él tomó un párrafo corto, muy interesante, donde Soros cuenta algunas peculiaridades de su vida. Como persona perteneciente al judaísmo, es húngaro, una persona para la que trabajaba siendo un pequeño o siendo una persona muy joven, lo protege de los nazis en Hungría en esos años, evita que lo deporten, y luego Soros comienza a hacer un desarrollo económico, quedándose y apropiándose de propiedades que habían quedado desposeídas de aquellos judíos que habían sido deportados y asesinados en los campos de concentración. Me impresionó mucho que en la entrevista, que no es una entrevista de Martín Litvak, sino que es una entrevista de un gran entrevistador de la televisión de Estados Unidos de temas económicos, Soros dijera: sí, efectivamente lo hice, porque si no lo hacía yo, otro lo iba a hacer. Soros ha sido declarado en las últimas horas persona no grata en varios países, se le acusa de cosas diversas. El Centro de Investigaciones Nacionales, el CIN, que vendría a ser algo así como la CIDE o la AFI de la República Argentina, sostiene que Soros está detrás del financiamiento de las acciones de los catalanalistas independientes y de otro tipo de acciones desestabilizadoras del Reino de España. La verdad, a mí me resulta desde acá imposible dar fe en un sentido o en otro, pero en esto todo revuelto como en botica, es obvio que el tipo está en un lugar central en los intereses de muchos países en el planeta. En este bloque voy a definir algo que me pareció muy impactante, que fue la carta abierta del expresidente Mauricio Macri, publicada en el Diario de la Nación en el día de ayer. La estaremos comentando en el transcurso de la mañana del día de hoy. No voy a hablar de las reacciones, porque las reacciones que hubo son todas de un mismo universo que está muy comprometido en términos económicos en la capital federal, con emitir cuestiones que parecen opinión, y una aclaración que hizo ayer por la tarde Jorge Macri, tarde-noche Jorge Macri, en un canal porteño, cuando preguntado al respecto de apreciaciones que volcó el exdiputado nacional Emilio Monzó en referencia al propio Mauricio y a cómo construir desde Juntos por el Cambio, Jorge Macri fue muy claro, dijo: Monzó ya no pertenece a nuestro espacio. Es la primera vez que, en términos de carácter concreto, en referencia a este hombre, ¿sí?, alguien desde Juntos por el Cambio dice: este ya no está, no sabemos de qué opina ni para qué opina, pero este ya no está. Fue políticamente fuerte. Seguramente la mayor parte de ustedes no lo vieron, y hubieran ido a dormir igual, pero digo, es una definición política ciertamente interesante. Ya seguimos, estamos en la 99.9.